vamos a ponernos serios, pero si es posible descontracturados, porque el tema es importante, muy importante, pero creo que lo peor que podemos hacer al hablar de estas cosas es ponernos extremadamente solemnes. Son cosas en muchos casos naturales. Hablamos del tema de la vejez y hablamos también del tema del fin de nuestros días. Y ahora hemos tenido en los medios, justamente en esta semana, esta noticia que viene desde Uruguay, sobre el tema de, bueno, es lo que queremos ver con vos, Hernán, legalización de la muerte digna, de la eutanasia. Son cuidados paliativos, hay países que lo tienen por ley, hay países que lo tienen por normativas judiciales. Bueno, lo sabemos también por el caso de Países Bajos, sí, por sí. el amigo de papá, Herman Willems, o sea, nos familiarizamos con ese tema también, yo particularmente, ¿no? Sí, yo también. ¿Cómo es el tema? Sí, en realidad... Bienvenido, Hernán Molina, el doctor. Muchas gracias, como siempre, soy partícipe acá del grupo hace tiempo, ya desde el inicio. Hay 11 países que tienen autorizar la eutanasia, o muerte digna, o algunos le dicen suicidio asistido, o sea, hay que tener mucho cuidado en las palabras, porque son distintas las reglamentaciones en cada país. Básicamente en Europa hay 6 países, empieza Países Bajos y Bélgica en el año 2002, después España, Portugal, Austria y Luxemburgo. ¿Tá? En Latinoamérica, Colombia es el primer país que autoriza la eutanasia, Ecuador y Uruguay, Canadá, en Australia algunos estados, no todo el país, algunos estados, y Nueva Zelanda. ¿Tá? No tengo chequeado el tema Cuba, creo que Cuba también tiene autorización, pero no estoy seguro. Básicamente, la ley que se autorizó esta semana en Uruguay, de muerte digna, tiene como requisito que el paciente sea mayor de edad, que esté psíquicamente apto para tomar la decisión. Hace un pedido, ese pedido tiene que ser chequeado primero por un médico, el cual tiene que informarle las alternativas terapéuticas o paliativas que aún existen para su tratamiento. Pasado ese periodo va un segundo médico que evalúa el caso y dándole ok se buscan 2 testigos más que los pone el enfermo y se procede a la eutanasia. Con respecto a nuestro país, en la Argentina, si bien no hay eutanasia, hay una ley, que es la ley 26.742, que autoriza a aquellos pacientes con enfermedades terminales, irreversibles e incurables a rechazar los tratamientos paliativos. O sea, el paciente está autorizado, por ejemplo, a rechazar la alimentación artificial, ya sea integral, parenteral, en cualquiera su metodología, e inclusive se autoriza al médico a rechazar la hidratación, o sea, se le permite que ni siquiera permita recibir suero. Obviamente es un tema muy personal, individual, se mezclan las cuestiones filosóficas, se mezclan las cuestiones religiosas. Creo que la muerte es personal de cada uno, como el nacimiento es personal de cada uno y la decisión es personal de cada uno. Y todas las opiniones son respetables, cada uno tiene su punto de vista y repito, es respetable. Pero un poquito esa es la situación, ¿no? Sí, ahí vi que obviamente uno de los primeros comentarios en contra de la situación en Uruguay fue justamente de la Iglesia, donde expresó tristeza por la determinación y por la sanción de esta normativa. De cualquier modo, lo que yo veo en todos los casos en donde esto avanza, que hay una serie de controles cruzados, chequeos y rechequeos, donde participan varios médicos sin relación entre sí, donde está la posibilidad permanente del arrepentimiento también, y si hay alguna objeción de alguno de los médicos que participan en el proceso, esto implica una revisión mucho más profunda y un análisis mucho más exhaustivo de la situación. Esto lo digo nada más para que se entienda que no es que alguien dice, uy, no aguanto más este sufrimiento, me quiero ir,
no quiero más nada, y consigue la firma de un médico y automáticamente... Sí, no, esto me hace acordar al diagnóstico de muerte cerebral. Está chequeado y recontra chequeado. Obviamente tienen que ser enfermedades en etapa terminal, avanzadas, irreversibles y que no tengan ningún tipo de alternativa de curación. Por eso piden en Uruguay que haya 2 profesionales que revisen la situación. A ver, desde mi punto de vista, es muy feo ver un enfermo terminal o un enfermo crónico, verlo sufrir, que sufra dolor, es muy desagradable. Vamos a la vida cotidiana, cuando tiene un animal o una mascota en la casa y lo ve sufrir, es horrible. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Nadie puede sentirse bien viendo a una persona que esté sufriendo. Entonces yo creo que es fundamental. Sobre todo cuando se sabe que ese sufrimiento no nos lleva a una posible mejora. Digamos. Cuando hay un camino que no tiene vuelta, uno tiene la obligación, al menos moral, de ayudar a que el paciente pase los últimos momentos de su vida de la mejor manera. Y la mejor manera en esos casos, en ese tipo de enfermedades, es que no tenga dolor, no tenga sufrimiento, y en lo posible que no sea también consciente de la muerte inminente, o sea, ayudarlo de alguna manera. Pero, repito, es una cuestión personal. Yo cuando me ha tocado algún familiar o algún amigo, obviamente uno trata de ayudarlo, o sea, bajo ningún aspecto inducir o adelantar su partida, pero sí que no sufra. Sí Sí, que no sufra. Se trata de dignidad y de calidad de vida. Bien decías vos, es feo verlo sufrir. Imagínate cómo está el que está del otro lado, el que vos de afuera lo ves sufrir. Imagínate cómo sufre la persona que está pasando por ese proceso en algunas situaciones donde hasta pasa a ser denigrante mantenerse sin saber que va a avanzar. Pero yo quería una pregunta. Vos hablaste de la muerte cerebral. Según la ley en Uruguay, la muerte cerebral no sería aplicable, porque dice que una persona tiene que estar en conciencia de tomarlo. Sí, no, yo no hablaba con la muerte cerebral por la eutanasia, sino hablaba por los chequeos. Por la ablación. No, pregunto, pero sí, como muerte cerebral no sería aplicable a lo de Uruguay, lo que también es un sinsentido, ¿no? Sí. Lo que pasa es que en la muerte cerebral ya tiene que tomar la decisión la familia. Tercero, claro. Un tercero. Pero son todos aspectos a debatir, a discutir y a cambiar en el futuro, porque yo creo que cuando uno no tiene el raciocinio, ha perdido la capacidad de tomar una determinación, justamente está la familia de uno, que es la que debe tomar la que puede hacer la decisión, ¿no? Yo te voy a pedir una opinión personal y en representación, más allá de que va a decir no me la rogo, pero más que nada una opinión o una postura de la comunidad médica. Pero a mí realmente lo mismo con la interrupción del embarazo. Yo veo a los legisladores, varones, o no las mujeres, porque las mujeres son las que directamente en el tema, permítanme hacer la analogía, les toca el tema de la decisión. Y yo digo, ¿cómo los legisladores, más allá de que la Constitución los ampara, que tienen que legislar, pues yo digo, son cosas que por ahí no llego a entender, como que, viste, uno desde una banca pueda definir cuál es el destino o pueda definir sobre el destino de una persona, es una cosa que no lo entiendo, digamos, particularmente no lo entiendo. Entonces, te pido dos cuestiones, en términos personales, ¿qué opinás? Y segundo, en términos de, como representante de la comunidad médica, digamos, que esos... Y yo pido disculpas por meterme, pero acá quiero aclarar el tema legislativo. Las leyes no te obligan a la muerte y tampoco te obligan a la interrupción del embarazo. Son un te derecho. Autorizan. Bueno, está bien, sí, pero está bien, pero... Sí hay médicos que no quieren participar en la interrupción del embarazo por objeciones morales, lo que está bien, y probablemente haya muchos que no quieran participar en eutanasia. O sea, la legislación pone condiciones. Después las decisiones las toma el paciente y la familia. Con el tema de la interrupción del embarazo hubo varios problemas con interrupciones legales que la justicia decretaba que un embarazo se tendría que interrumpir y algunos médicos no se prestaban a interrumpir el embarazo.
Es muy discutible y es respetable también, por más que uno comparta o no comparta, es respetable la decisión del profesional que no quiera interrumpir el embarazo. Yo en lo personal, a mí las cosas radicalizadas no me gustan, a mí me gusta tener un poquito de sentido común. Lo que pasa también uno puede decir que es tener sentido común, pero bueno, esas posturas radicales yo no las comparto. Yo creo que si una decisión de interrumpir el embarazo está bien indicada, está en riesgo, por ejemplo, la vida de la paciente, creo que no hay por qué negarse, porque está todo demostrado, está todo estudiado, está chequeado de que la situación sea así. Entonces no es que uno está interrumpiendo, uno está protegiendo la vida de una persona. Interrumpirte, pero de todos modos yo no, digamos, ponía la interrupción del embarazo como una analogía, pero Sí. básicamente estamos hablando de la eutanasia, Sí. concretamente, digamos, hacia ahí es donde te pido, digamos. Yo te repito mi opinión, creo que la decisión tiene que ser personal del paciente. Y no es obligatoria, no es que existe una ley, es que a tal edad te van a parar. Vos tenés que estar en unas condiciones de sufrimiento terrible. Y hay antecedentes, perdón, de médicos en otros lugares donde sea legal que se hayan negado a participar en el proceso. Sí, pero lo que pasa es que hay alternativas. Claro. Hay alternativas, porque si no va este médico, va el otro médico. A mí me impactó mucho lo del amigo de tu padre, el nadador. Sí, Fue Germán Willemse, aclarémosle a la gente, ganador de la Santa Fe Coronda, Sí, este, sí, que contale el la holandés historia, volador. cuando lo llamó tu padre, contale la historia que... Él decidió, yo no la sabía, que él decidió. Él hizo la solicitud, fue un proceso que no fue inmediato, demoró un año aproximadamente. Estaba en una situación de sufrimiento físico por dolores, obviamente. Tenía un cáncer avanzado, estaba con una colostomía. Sí, Desde estaba en etapa mucho terminal tiempo, o sea, avanzada. era una etapa muy terminal. Y yo me acuerdo más o menos del proceso, que primero le contó a papá que estaba pidiendo la autorización, que hicieron la revisión del caso, se murió también su esposa, que era quien estaba más cerca de él, entonces, un poco lo que hablabas vos también, los hijos se iban turnando como para ayudarlo y atenderlo, y bueno, y finalmente logró la autorización. Yo creo recordar que le habían dado una opción de una ventana de tiempo, que a partir de este momento usted Para lo puede arrepentirse, hacer digamos, en estas ahí. condiciones, y el día antes de hacerlo Sí. lo llamó a papá, Sí. me acuerdo que papá estaba destrozado, obviamente, ¿no? Porque Sí, me acuerdo de tu padre llorando, que lo llamó por teléfono para despedirse, mañana me voy, le dijo, y la verdad que me impresionó mucho. Ujú. Y bueno, me hace una cosa que es muy importante, hay mucha gente que está enferma y no tiene contención familiar, Ujú. que es una situación mucho más desagradable, porque es muy distinto cuando uno está pasando un momento muy difícil, tiene o tu papá, o tu mamá, o tu hermano, o tu esposo. Hay mucha gente que está en esa situación y está sola, y no tiene quien lo acompañe, o sea, salvo la ayuda del Estado, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, yo creo que estoy muy a favor de Claro. este tipo de cosas. Sí, es un tema no que se viene, sino que ya está después de lo de Uruguay. Sí. Las dudas pasarán en Argentina, cómo se implementa. Hay Vos como dijiste, 5 sí, proyectos, claro, escuché sí, que había sí, dando vueltas. Sí, en Uruguay es unitario, no hay otra posibilidad, pero nombraste lugares donde en algunos estados sí y otros no. Se verá acá si las autonomías provinciales, las constituciones harán que sea una cuestión que las provincias puedan tomar, o si necesitará un marco federal Probablemente sea una ley de adhesión. No creo que hagan un presupuesto mínimo para eso, pero como una ley de adhesión, sí. Yo creo que en este caso, no quiero hablar ni a favor ni en contra del aborto, no me malinterpreten, pero una situación mucho menos traumática que Sí, decidir sí. sobre el aborto, porque Sí, es creo toda que una sí. situación que es irreversible, es cambiar, morirte el martes en vez del domingo de la semana que viene, o sea, creo que no debería haber mayor problema. Radicalización, digamos. Claro, no debería haber mayor problema en autorizar. ¿Y habrá casos en países donde se puede optar sin que exista una enfermedad terminal? Ahí o creería sea que se no, llama- porque eso ya sería más un suicidio asistido. Exacto. Eso es mucho más discutible, porque hay
primero que por ahí el paciente que toma una decisión de esa, por ahí está psicológicamente muy afectado y por ahí existe la alternativa, ayudarlo psicológicamente y cambiarlo y cambiarle la vida y que en 2 meses, 3 meses ve la vida de otra manera y se arrepienta, creo que eso es mucho más discutible. Pero, Eso. ¿no fue hace poco Ozzy Osbourne que hizo también eutanasia? Tengo entendido que sí, hace 1 mes y medio atrás. Ujú. Desconozco los pormenores, pero tengo entendido que sí. Bueno, esperemos a ver qué pasa. Evidentemente hay proyectos dando vuelta. Esto de Uruguay lo pone Claro, en que el coletazo candelero, hay, ¿no? entonces lo que era algo que por ahí estaba marchando sin que le prestemos mucha atención, ahora está en el frente de todo. En el caso de Carlitos. Uruguay, también lo que dice la ley es que tenés que ser uruguayo o estar viviendo en Uruguay. O sea, Sí, no, sí, sí. no es que Lo mismo vos que para cannabis. podés ir a vos Uruguay si sos y- uruguayo y- podés fumar y optar. marihuana. Si sos argentino, teóricamente por Sí. la ley de cannabis Tengo no. o que, sea. sí, que cotejar, pero creo que en Reino Unido, gente que no es del país puede optar por la eutanasia. Creo que es Allá distinto. sí. Pero lo voy a chequear y No, lo no, voy a de Uruguay confirmar. sé que no, De porque la Uruguay ley dice no. que es solo uruguayos o personas que vivan en Uruguay. Perdón, en Países Bajos, no, tengo entendido que en Países Bajos Mm. los extranjeros pueden optar por la eutanasia también. Bueno, veremos qué pasa. Este es un tema que vamos a seguir obligadamente, porque creo que llegó para quedarse esta discusión en buena hora, para ir, digamos, poniéndole un límite a las hipocresías naturales dentro de las cuales nos manejamos habitualmente. Mariano, ponemos algún temita que no sea una marcha fúnebre y algo alegre. Por ahí.